Empezamos. Muy buenos días a todos. Buenos días. Pido los que tienen los celularcitos si los pueden dejar quieticos. Vamos a orar. Bueno, gracias Señor por esta mañana, por permitirnos venir a este lugar y compartir las buenas nuevas del reino, para compartir este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Prepara el ambiente hoy, prepara las mentes y corazones. Quita, Señor, cualquier distracción. Quita de en medio de nosotros cualquier apatía a este mensaje. Y produce hoy vida, Señor. Produce hoy salvación. Produce hoy esperanza en estos corazones. Haz que tu palabra sea oída y recibida y aceptada para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Piensen en esto. Un hombre está mirando por una ventana. Afuera veo unos pajarillos. Ellos están en medio de una gran tormenta. Hay una gran lluvia, hay un gran viento. Y este hombre puede ver cómo los pajarillos no logran ubicar el lugar de refugio. Y este hombre piensa, se imagina, visualiza: hombre, si yo me pudiera ser uno de ellos, si yo me pudiera volver pajarito, iría y les guiaría hacia el refugio. Hace 2000 años, eso fue lo que sucedió. Hace 2000 años, Dios se hizo hombre. Dios se humanó. Dios se vistió de carne y sangre y vino y nos mostró su voluntad. Quiero hablarles hoy de el Dios invisible que se hizo visible. A Dios nadie lo vio jamás, pero su Hijo Jesucristo, Él y solo Él lo ha dado a conocer. Quiero hablarles un poco del tema de la encarnación. Es un concepto doctrinal, es un concepto bíblico que nos habla de esa realidad. El Dios al que ni los cielos ni la tierra pueden contener. Piensen en el universo, piensen en la grandeza y en lo inmenso del universo. Miles de millones de estrellas. El cielo es muy amplio, es muy grande el universo, pero dice la Biblia, ni los cielos ni la tierra pueden contener a Dios. Pero hace 2000 años, ese Dios fue contenido en un envase humano. Su nombre, Jesucristo. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Nadie ha visto jamás el rostro de Dios. Dios es espíritu. Pero hace 2000 años sus discípulos pudieron contemplar la gloria de Dios en Cristo, porque en Cristo estaba contenida la deidad. Corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero que meditemos un poco en eso hoy. Quiero que meditemos en la gloriosa encarnación. Dios se humanó. Dios se hizo hombre. Y vino hace 2000 años y nos visitó. Y vino hoy hace 2000 años y nos dio leyes. Nos dio su palabra. Pero hizo algo más. Murió. En sustitución de pecadores. Entonces, si fuéramos a buscar la razón principal de la encarnación, ¿cuál es el motivo fundamental de la encarnación? Hallaríamos que la respuesta está en otra palabrita: la expiación. Podemos hallar muchas razones para la encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Bueno, existen muchas razones, pero la de mayor peso tiene que ver con la expiación. ¿Y qué es la expiación? Bueno, la expiación es el fundamento del evangelio. Dios iba a reconciliar al hombre consigo mismo. Dios iba a salvar a pecadores, pero para Dios justificar y salvar a pecadores se requería algo, se requería la expiación, se requería un sacrificio. Ahora, ¿qué sacrificio es amplio y suficiente para que Dios, que es justo, que es perfecto y que es bueno y que no tendrá por inocente al culpable, qué sacrificio se necesitaba para que Dios pudiera perdonar y justificar a pecadores? Es la pregunta. La expiación nos dice que el sacrificio que se requiere para hacer eso, para perdonar a pecadores, es el sacrificio de un ser de un valor infinito.
no servía otro sacrificio. La sangre que se iba a derramar en aquella cruz tenía que ser la sangre no de un hombre cualquiera, de un hombre que tuviese un valor infinito. Y como solo Dios tiene valor infinito, como solo en todos los seres que existen y que han existido, solo Dios tiene un valor infinito, entonces Dios se humanó, Dios se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios el Hijo, asumió una naturaleza humana. Hace 2000 años, aquella naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo se le fue agregada a otra naturaleza. Sin mezclarse las dos, en una sola persona quedó incluido naturaleza divina y naturaleza humana. Era necesario esto para la expiación. Era necesario esto para que ese sacrificio en la muerte, en la cruz del Calvario, pudiera salvar, perdonar, justificar a pecadores. ¿A quiénes? A los que creen. ¿A quiénes? A los que Él vino a salvar. Hablemos un poco entonces de eso hoy. Hablemos un poco de la encarnación y de la necesidad de la encarnación. Muchachos, el hombre tiene un gran problema. Y ese problema lo hemos visto aquí varias veces. Ese problema es su pecado. Y lo que ese pecado origina o ocasiona frente a un Dios perfecto que no admite la injusticia. Frente a un Dios que da el pago justo por nuestros pecados. Sabiendo la necesidad que tiene el hombre de ser perdonado por un Dios que no va a admitir sino la perfección, entonces allí encontramos la razón de por qué Dios se hace hombre, por qué Dios se vistió de carne y sangre, y por qué Cristo, quien es Dios en la carne, hace 2000 años vivió la vida perfecta que nadie podía vivir, y por qué en obediencia y en humillación fue a la muerte de la cruz. ¿Por qué era necesario eso? Bueno, porque la deuda del pecado o de nuestros pecados es una deuda de un valor infinito, es impagable. Tú no puedes pagar esa deuda. El hombre no puede pagar esa deuda por sus obras ni por su autojusticia, absolutamente por nada. Se requería entonces que un ser de valor infinito cancelara esa deuda. Se requería que un sustituto, que se ofreciera una ofrenda de valor infinito, un cordero. Cristo es ese cordero. Cristo es el cordero de Dios ofrecido en sacrificio para la salvación, para la redención de muchos pecadores. ¿De quiénes? Los que creen. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea, no el que no crea, no los musulmanes que ellos no creen, no, para que todo el que crea verdaderamente de mente y corazón no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que quiero que vean la importancia, la trascendencia de la encarnación. Dios vino a mostrarnos el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay sino un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesús. Así que lo que tú hagas con ese Jesús hoy tiene trascendencia para tu vida, hoy y en la eternidad. Para ti, ¿quién es Jesús? Bueno, tal vez en tu pensamiento esté esto: oh, Jesús es un buen hombre. Jesús fue un hombre sabio, fue un hombre que nos vino a dar unas buenas enseñanzas. Bueno, Jesús es un modelo social bueno para imitar. Pero yo te pregunto, ¿ese pensamiento será suficiente para tú estar con Jesús y ver la gloria de Dios en Jesús? Mire, lo que usted haga con esta persona, Jesús, lo que usted piense de Él, tendrá trascendencia para toda la eternidad. Por eso yo he venido a hablarles de ese Jesús. ¿Quién es ese Jesús? ¿Qué hizo ese Jesús? Lo que tú pienses acerca de la persona de Jesús y de los hechos de Jesús, de eso dependerá tu destino eterno. Quiero leerles algunos versículos acerca de este glorioso Jesús. Esta era una introducción. Si alguien tiene Biblia, pues si no la tiene, escuchen los versículos.
Recuerden que el título de esta meditación es El Dios invisible se hizo visible. Y lo encontramos en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, vamos a mirarlo en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, para los que puedan registrar allí. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. En cierta oportunidad, un discípulo le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre. La respuesta de Jesús fue, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has visto. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien ha visto a Jesús, quien ha visto la gloria de Jesús, ha visto a Dios. Tú no puedes conocer a Dios aparte de Jesús. Miren, muchachos, muchos hoy hablan de Dios, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado? Dios me ama. Dios me cuida. Dios me bendice. Dios. Pero, ¿cuál es tu opinión de Jesús? Porque realmente esa es la opinión que importa. Los musulmanes hablan de Dios. Los testigos de Jehová que han distorsionado la idea de Jesús, ellos hablan de Dios, hablan de Jehová. Es más, ellos se autoproclaman los testigos en esta tierra de Jehová. Pero pregúntale a un testigo de Jehová qué piensa de Jesús. Creen en un Dios llamado Alá, por medio del profeta llamado Mahoma. Cristo no está ahí. Aunque ellos reconocen a Jesús como un profeta, un hombre, un simple hombre. Bueno, la realidad es que muchos hoy tienen una idea distorsionada de Jesús, ¿ya? Y aunque hablen de Dios, si no tienen una idea correcta de Jesús, nunca van a conocer al Dios verdadero. Si tú no entiendes a Jesús, si tú no conoces a Jesús, tal y como la Biblia lo presenta, tú jamás podrás acercarte al Dios verdadero, porque nadie puede acercarse a Dios si no es por medio del Hijo, si no es por medio de ese intermediario glorioso. Así que lo que tú piensas de Jesús es trascendental. Si una persona dice, yo conozco a Dios, pero esa persona dice, desconozco a Jesús como Dios, el tal está mintiendo. No conoce a Dios, conocerá a un Dios que se imaginó, un Dios falso, un ídolo. Eso tendrá en su corazón, pero no tendrá al Dios verdadero, porque al Dios verdadero solo podemos llegar a través de un único camino, y un camino que es exclusivo. Solo Cristo, solo Él es la puerta. Él dijo así, mira, yo soy la puerta, es una puerta angosta. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es exclusivo. Dios no puede ser conocido aparte de este glorioso intermediario. Otro versículo, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No es Mahoma. No es el Papa Romano. Solo Cristo ha dado a conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, tienes que conocer a Cristo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que humillarte delante de Cristo. Tienes que confesar tus pecados delante de Cristo. Tienes que reconocerle a Él como Señor y Salvador de tu vida. Si no, no tienes esperanza de conocer al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Podrás conocer al Dios de tu imaginación, pero no más. Juan 12:45 dice, el que ve a Cristo, ve al que le envió. En el texto original está en primera persona. El que me ve a mí, ve al que me envió. Miren ese texto en Hebreos 1:3. Ese texto es fundamental. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién es Cristo? El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Ese que hace 2000 años caminó en las tierras palestinas, profesión carpintero, hijo de María, José. Ese varón glorioso, poseía la imagen misma de la sustancia de Dios. Un ser divino, Dios en carne. Mire este versículo, 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Dios, perdón, de Cristo, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo quiero que miremos algo de este pasaje. Mira, Satanás, que es el Dios de este siglo, él sabe algo. ¿Qué es lo que sabe? Que si tus ojos se abren hoy, que si tu venda es quitada de tus ojos, que si el entenebrecimiento de tu corazón es quitado por el poder del Espíritu Santo, Satanás sabe que si tú ves a Cristo y ves su gloria, tú vas a ser de Dios, tú vas a conocer a Dios verdaderamente. Por eso Satanás se empeña en que tú no veas la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice este pasaje? Dice, si el evangelio está encubierto, o sea, velado, entre los que se pierden está de esa manera. O sea, los que se pierden, los que van para condenación eterna, no pueden ver el brillo del glorioso Cristo, ni de sus hechos, ni de su obra. Eso es el evangelio. En los cuales, ¿en quiénes? En esos incrédulos ha pasado algo. ¿Qué está pasando? El Dios de este siglo, ese es el diablo, Satanás, ha cegado ese entendimiento, lo ha nublado, ha colocado un velo sobre ese entendimiento. ¿Para qué? Para que ese incrédulo no pueda contemplar lo que un hijo de Dios puede contemplar. Cristo es glorioso. Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Cristo, Salvador, bendito, Emmanuel, Dios con nosotros. El incrédulo no puede ver eso. No lo puede ver porque tiene un velo. Satanás ha enceguecido su entendimiento para que él no pueda ver eso. Por eso Satanás está interesado en que los predicadores no muestren el brillo de la gloria de Cristo. Porque sabe que si un pecador logra ver ese brillo, será transformado. Será transformado. Juan 1:14, otro texto. Y aquel verbo, esto es Cristo, Cristo es la palabra, Cristo es la palabra encarnada. Aquel verbo fue hecho carne. Ahí está la encarnación. Aquel verbo, aquel que es desde antes de los tiempos de los siglos. Juan 1:1, en el principio era el verbo. En el principio es el verbo. Aquel verbo fue hecho carne. Y hace 2000 años habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Quién está hablando aquí? Juan. Vimos, plural, o sea, los discípulos del Señor, los seguidores verdaderos, vimos su gloria. ¿Has visto tú la gloria de Cristo? Te pregunto, hombre, mujeres. ¿Ustedes han visto la gloria de ese bendito Salvador? Porque ese hombre está diciendo, vimos su gloria. Y si lo has visto, ¿cuáles son las evidencias de que tú has visto la gloria de ese Cristo? Porque hay unas evidencias. Y es una vida transformada. Y es una vida pegada a ese Salvador. Y es una vida que le ama. Es un hombre que le obedece. Es un hombre que esa admiración por ese Cristo se ve reflejado en conducta piadosa, en adoración, en exaltación. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi propósito, muchachos, de nuestro pastor es predicarles a este Cristo. En su brillo, en su gloria, en su magnificencia, en su poder, en sus riquezas, en su amplitud, en su anchura, en su profundidad, en nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque esto es infinito, en nuestras limitaciones. Poder mostrarles a este bendito Cristo para que ustedes puedan ver su gloria. Yo quiero que ustedes vean la gloria de este bendito Salvador. Y cuando ustedes vean esa gloria, ustedes queden atrapados para siempre. Ustedes no se quieran jamás volver a desprender de este Cristo. Para que ustedes todos los días vivan con la expectativa, Cristo, ¿vendrás hoy? La expectativa de su segunda venida. Para que ustedes, toda su vida, hasta su muerte, ustedes digan, yo quiero ver a ese Cristo otra vez. Le quiero ver cara a cara, le quiero ver tal y como Él es. Quiero estar en su presencia por los siglos de los siglos de los siglos. Si ese es tu deseo hoy, sincero de tu corazón, has visto su gloria. Pero ese es tu deseo. Ese es tu deseo. Bueno, nuestro objetivo es, mediante la predicación de este bendito mensaje del Evangelio, que el Espíritu Santo haga una obra sobrenatural en ustedes. Quite la venda,
quite el entenebrecimiento, retire la dureza de sus corazones para que ustedes puedan amar a ese Cristo, para que ustedes lo puedan apreciar como solo Él merece ser apreciado, para que ustedes lo puedan honrar como solo Él merece ser honrado, para que ustedes lo puedan adorar todos los días de su vida, cada vez con más fuerzas, cada vez con más ganas, con más ímpetu en sus corazones. Otro, Filipenses 2:6. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es igual a Dios. Otro, Colosenses 2:9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es corporalmente? Cuando hablamos de corporalmente, ¿a qué nos referimos? Espíritu, no. Cuerpo. Corporalmente. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Mire, esa es la encarnación. La encarnación es que en ese hombre que hace 2000 años caminó por la tierra de Israel, que obedeció y que fue hasta la muerte en un madero y que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del trono de Dios, ese varón glorioso, en Él habita corporalmente toda la plenitud. Miren, no una pequeña parte, no ciertos aspectos, no, toda la plenitud de la deidad de Dios habita en Cristo. Después de que Cristo ascendió a los cielos, ¿qué cambió en el cielo? Hubo algo diferente en el cielo. Al tercer día Cristo se levantó de los muertos, ascendió, está en el trono de Dios. Después de que Cristo resucita, hubo un cambio en el cielo. ¿Quién me dice? Que se sentó a la diestra de Dios. Sí. Hay un cambio poderoso, glorioso. ¿Sabe qué cambio es ese? Que antes no estaba. Dios tiene cuerpo. Ese es el cambio que hay ahora. Ahora mismo en el cielo Dios tiene cuerpo. Jesús de Nazaret. Él es nuestro Señor. Entonces, la encarnación nos habla de que un Dios infinito, al que los cielos y la tierra pueden contener, se humanó, se vistió de carne y de sangre, se vistió como uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto que nunca pecó, excepto que nunca hubo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Pero padeció hambre, como tú y yo, padeció necesidades como las padecemos nosotros, creció como un bebé, fue creciendo, fue adulto, joven, ¿cierto? Normal como un cualquiera de nosotros. Pero allí estaba escondida la deidad. Claro, solo unos lo pudieron ver, no todos, porque la mayoría lo despreciaron, ¿se acuerdan? Crucifícanle. Pero hubo unos que pudieron contemplar en ese ser la gloria de Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Cristo le ha dado a conocer que el brillo del Evangelio alumbre en ustedes para que puedan contemplar en ese Cristo la gloria de Dios y ser transformados a la imagen de ese bendito Salvador. Bueno, amigos, aquí lo importante es, uno de los textos que el hermano citó es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cuál es la razón por la que el Padre nos dio a su Hijo? El hermano habló de muchas razones que pueden haber ahí, pero hay una fundamental. Dios dio a su Hijo porque Él quería reconciliar al hombre consigo mismo por medio de Jesucristo. Porque en el pecado nosotros nos hemos hecho aborrecibles para Dios. Pero por medio de la persona de Jesucristo, usted y yo podemos entrar nuevamente en esa relación de amistad con Dios. Así que lo que el hermano les decía ahora, es fundamental lo que ustedes hagan con esa persona de Jesucristo. No se vale creer en Él como un simple personaje histórico, porque si yo les digo a ustedes, nadie puede refutar
la realidad de Jesús como un personaje histórico? Nadie. Nadie puede dudar de que Jesucristo, como una persona que vino y que existió en este planeta Tierra y que pisó estas tierras, nadie puede refutar eso. Pero no se trata de una fe de creer en Jesús como se cree en Cristóbal Colón. Nadie refuta que Cristóbal Colón estuvo, que pisó estas tierras. No se refuta de Simón Bolívar. No se refuta de Cristo, pero la fe que se espera de nosotros en Cristo no es que creamos en Cristo como creemos en Simón Bolívar o como creemos en Cristóbal Colón o en cualquiera de esos hombres que ha pisado esta tierra que de alguna manera se conoce. No, la Biblia dice que hay que creer en Cristo como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Ahora, ¿cómo dice la Escritura que tenemos que creer en Cristo? Nadie va a creer en Cristo a menos que entienda porque Cristo vino a esta tierra. Cristo vino a salvar pecadores. Entonces, si una persona no entiende que es un pecador, su fe en Cristo nunca será la fe que se requiere de él. Para poder creer en Cristo como se tiene que creer en Cristo, tengo que creer también otra cosa, que yo soy un pecador. Porque Cristo vino a salvar pecadores. Si yo no soy un pecador, la vida de Cristo no me importa. Lo que vino Cristo a hacer no me interesa, porque Cristo vino a salvar pecadores. Cuando Él estuvo en su tiempo, cuando Él pisó este planeta Tierra, hubo hombres que se acercaron a Él, pero no pudieron ver la gloria de Cristo. ¿Y sabe por qué no pudieron ver la gloria de Cristo? Porque ellos eran muy buenos. Porque tal vez ellos eran más gloriosos de lo que era ese Cristo. Pero ¿sabe quién vio la gloria de Cristo? Los pobres, los necesitados, los pobres en espíritu, los pecadores. Recuerdo la historia en este momento de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, una mujer entre el pueblo que tenía fama de ser la prostituta del pueblo. Pero ella vio en Jesús esto que Héctor les acaba de hablar. Ella vio en Jesús que no era un hombre cualquiera. Ella vio que en ese hombre había algo especial. Ella vio que ese hombre era Dios hecho carne. Y Jesús estaba en un sitio comiendo con una cantidad de personas de la élite. Y a esa mujer no le importó y se arrastró hasta donde estaba Jesús, se tiró a los pies de Jesús, lloró a los pies de Jesús, los enjugó con sus lágrimas, los besó, los secó con sus cabellos. ¿Por qué esa mujer hizo con Jesús lo que hizo? Porque ella vio lo que el fariseo que había invitado a Jesús no había visto. Para muchos Jesús era simplemente como un hombre con el que, este hombre es el famoso de la época, tomémonos la fotico con él, ¿cierto? Como si viniera la selección Colombia aquí y cualquiera quiere tomar una foto con James Rodríguez. Este es el hombre del momento, tomémonos la fotico. Eso quería Simón el fariseo, tomarse la fotico con el hombre de la época, con el que todos quieren estar con él, pero no porque habían visto su gloria. Pero esta mujer sí vio la gloria de Jesús. Esta mujer vio lo que solo Jesús podía hacer: liberarle de esa vida horrenda y perversa que ella llevaba. Y se pudo tirar a los pies de Jesús y besarlo y amarlo y gloriarse de ese Jesús. ¿Por qué? Porque ella entendía que era una pecadora. Nadie podrá ver el brillo de la gloria de Jesús a menos que sepa que es un pecador. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de esta humanidad? Que somos perversamente pecadores, pero nos creemos muy buenos. Y por eso nunca podremos ver el brillo de Jesús. Pero amigo, si usted por una obra no mía, no de Héctor, hoy puedes ver tu pecado, entonces tú podrás ver lo glorioso que es este Jesús para salvar pecadores. Si tú hoy estás enfermo por tu pecado, tú podrás venir y ver la gloria de este Jesús sanando a los enfermos. ¿Quién podía ver en ese entonces sino aquel ciego que sabía que Jesús le podía sanar? ¿Qué pasó con el que estaba en el camino, que estaba ciego, que no podía ver el brillo de este Jesús porque estaba ciego? Cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y había oído que ese sanaba a los ciegos, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se acerca y le sana y puede ver entonces
el brillo de ese glorioso Jesús. ¿Quién lo pudo ver? El ciego, el sordo, el mudo, el leproso. Ellos pudieron ver la gloria de Jesús. ¿Quiénes lo rechazaron? Los buenos, los perfectos, los santos. Esos lo rechazaron. Pero todos los que estamos aquí sabemos que somos pecadores, ¿cierto que sí? Si usted es un pecador hoy, usted puede ver el brillo de Jesús. Usted puede venir a decirle hoy: Señor, yo soy un pecador y Jesús vino a salvar a los pecadores. Ayúdame, Señor. Y puedes ver el brillo de la gloria de Jesús. ¿Quiénes? Los pecadores. Pero no solo tienes que saber que eres un pecador. No. Tienes que saber que este Jesús vino a salvar a los pecadores. De nada te sirve decir: sí, yo soy un pecador y Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Qué haces si entiendes que Jesús es el Salvador de los pecadores? Y si verdaderamente crees en Él, pues vas a correr a Él. Si tú dices, yo te digo: hey, ¿tú crees que eres un pecador? Sí, yo creo que eres un pecador. ¿Y tú crees que Jesús salva a los pecadores? Sí, yo creo que Jesús salva a los pecadores. ¿Y qué vas a hacer? No, pues no vas a hacer nada. Entonces no crees verdaderamente. Pero si tú crees que eres un pecador, y si tú sabes que Jesús salva a los pecadores, tú vas a hacer una cosa: vas a correr a Jesús, vas a decirle: Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame, Jesús, abre mis ojos para que yo pueda ver tu brillo, porque yo soy un pecador y tú eres la cura para los pecadores. Amigo, cuando estés en la presencia del Señor, cuando mueras hoy o mañana, o cuando Él venga, lo que tú hayas hecho con Jesús determinará tu eternidad. ¿Lo ignoraste como en su época todos los ignoraron? ¿O la mayoría lo ignoraron? ¿Sabe cuántas personas alimentó Jesús en ese monte cuando estuvo allá? 5,000 sin contar mujeres y niños. Aproximadamente habían 20,000 personas allí. ¿Sabe cuántas personas seguían a Jesús? Multitudes. ¿Sabe cuántas terminaron en el aposento alto buscándolo en sublime adoración una vez que Él ascendió a los cielos? 120 nomás. Tan solo 120. Esas mismas multitudes que Él les había dado de alimento, al poco tiempo estaban gritando: ¡crucifíquenlo! Esas multitudes que lo seguían, pero que cuando Él les predicaba no soportaban la palabra y se iban. Después le estaban diciendo: crucifíquenlo. Amigos, ustedes estarán en la presencia del Señor, y lo que ustedes hagan con esa persona llamada Jesús determinará su eternidad. Serán como aquellos que le rechazaron y dijeron: a mí ese Jesús no me importa. O será como aquellos que vieron en Jesús su única oportunidad de vida eterna y clamaron hacia Jesús para que les salvara. No somos nosotros los que tenemos la verdad, es Cristo la verdad. Él fue el que dijo: yo soy la verdad. Hay gente que se cree tan religiosa, pero Jesús no significa absolutamente nada para ellos, y al igual que los impíos perecerán, porque solo hay un camino, solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, solo hay una verdad: Jesucristo, el Dios hecho carne, que ha venido para que pecadores como usted y como yo, si depositan toda su fe en Él, toda su confianza solo en Él, puedan ser salvos. ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Muchachos, no podemos permanecer neutrales frente a Jesús. O tú le amarás con todas tus fuerzas, o tú le aborrecerás. No hay más opciones. No venga con el cuento ahora de: no, sí, Jesús, a mí me gusta Jesús, yo simpatizo con Jesús, es más, yo admiro a Jesús. Pero ¿has entregado tu vida a ese Jesús? ¿Le amas con todo tu corazón y tus fuerzas? Bueno, si tienes a Jesús simplemente como un artilugio más entre una colección de cosas que tú has agregado a tu vida, tú no amas a Jesús, tú aborreces a Jesús.
No hay neutralidad frente a Él. O le amas o le aborreces. O le sigues todos los días de tu vida o huyes de Él. Pero muchos hoy quieren tener a Jesús allí, ¿no? Junto con sus demás cosas, junto con su mundo, junto con sus ídolos. Bueno, Jesús me sirve. Jesús, un artilugio más. Jesús, la lámpara de Aladino. Soplo, sale Aladino, dame mis 3 deseos. Jesús, un genio psicológico, un parapsicólogo que me ayuda con mis problemas de autoestima, que me va a ayudar a salir de las drogas, pero ya después de que me saque de las drogas, ya, Jesús, gracias por sacarme de las drogas, ahora sigo mi vida. Es verdad. ¿Ah? Es verdad. Ese Jesús no se puede seguir así. O lo sigues con todo o no lo puedes seguir. O le entregas toda tu vida y mueres a ti mismo, tomas tu cruz y sigues tras ese bendito Redentor, o estás apartado de Él. Por ahí me enseñaron que tibio nada. Tibio nada. A los tibios los vomitaré de mi boca. Eso dice Apocalipsis. Dios aborrece a los tibios. Y Jesús, tú no puedes ser neutral ni políticamente correcto. Si bien ahí la mitad. No, ¿cuál mitad? No te sirve. No te sirve. ¿Cuál es mi llamado? Ven hacia Jesús con todo. Mete tu fuerza de voluntad. Mete tu corazón. Mete tu mente, tu intelecto, todo tu ser, toda tu energía, toda tu pasión, todo tu corazón, todo tu empeño. Y ven hasta Jesús. Él vino a ofrecer vida eterna, perdón de pecados, salvación. Él vino a ofrecer reconciliación. Hay una enemistad entre Dios y el hombre pecador. Cristo soluciona eso. ¿Tú quieres seguir siendo enemigo de Dios? ¿Tú quieres enfrentar a ese Dios como enemigo por los siglos de los siglos? No te lo recomiendo. No te recomiendo eso. Dios es fuego consumidor. ¿Cómo podrás soportar ese Dios en la eternidad? No lo podrás soportar. Pero uno que es intermediario vino a ofrecer la solución, a quitar la pared intermedia de separación, a destruir esa enemistad, a reconciliarnos con ese bendito Creador, con nuestro Dios. Ven a ese Cristo. Él busca pecadores hoy. ¿Eres tú uno de ellos? Si hoy dices soy un pecador y lo dices con convicción, no simplemente por decir yo soy pecador, ¿y quién no? No. En compungir, ¿cómo se dice? Compungir. En un alma compungida, en un alma tribulada.